vino a hablar justamente el senador sobre algo que sucedió hace algunos días, una visita importante que tiene que ver con una presentación en torno al 21F, a que se respete el voto y en contra de la repostulación del presidente Evo Morales. Así es, Priscila, y gracias por esta oportunidad de explicar a través de su programa al pueblo boliviano. La acción que realizamos, justamente estuvimos en la ciudad de Bogotá, donde esta semana se realiza un periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí por la vía oficial, porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de nuestra región, requerimos que sea recibido una audiencia oficial por parte del nuevo comisionado relator para Bolivia. A partir de enero del presente año está a cargo de la relatoría para Bolivia el doctor Francisco Eguiguren, quien es del Perú. ¿Cuál es el objeto de nuestra reunión? Bueno, primero, sobre todo, y yo creo que de manera prioritaria, exponer la medida cautelar que hemos solicitado a través del requerimiento que ha hecho el gobernador Rubén Costa como presidente de los demócratas, pidiendo que se suspenda la aplicación del fallo del Tribunal Constitucional que está abriendo este mal camino de desconocimiento de resultados de referéndum, de atropello a la Constitución, que nosotros consideramos obviamente que nos lleva hacia el riesgo de ruptura del orden democrático en el país. Nosotros hemos planteado todas las circunstancias que vivimos. El año 2019 tenemos elecciones, hay un cronograma electoral que lleva varios meses y por lo tanto hemos presentado todos los fundamentos por los cuales consideramos que es urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda considerar y ojalá otorgarnos estas medidas cautelares a fin de evitar que se produzca esta ruptura del orden constitucional en Bolivia y obviamente mediante el registro que en algún momento van a pretender hacer de una candidatura del presidente Evo Morales, desconociendo el 21F, desconociendo la Constitución, estaríamos ingresando ya en un periodo de ruptura del orden constitucional. Ahora, jurídicamente, por favor, senador, ¿se puede un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría suspender un fallo del Tribunal Constitucional? Es el máximo tribunal que tiene el país. Mire usted la mentira y la falacia que vende el gobierno. Ellos están buscando basar o han basado el fallo del Tribunal Constitucional en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23. Pero al mismo tiempo quieren desconocer que la misma convención establece dos instancias que son las que velan por el respeto a la convención y de los derechos humanos de los ciudadanos. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, uno no puede asumir un compromiso por partes. Los tratados, los convenios internacionales se los asumen en su integridad. Y esto es obviamente lo que ha asumido Bolivia al adherirse a este tratado. Además, no nos olvidemos que nuestra Constitución establece pues que los tratados son parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, aquí claramente lo que ha habido es un atropello vergonzoso, sin ninguna legitimidad, en el cual el Tribunal Constitucional está desconociendo la voluntad popular. La voluntad popular que en un referéndum primero aprobó la Constitución y la voluntad popular que en un segundo referéndum, el 21 de febrero de 2016, rechazó la reforma a la Constitución. Y esto le quiero decir que en el ámbito de los expertos en materia de derechos humanos, pues también nos reunimos con muchos expertos, ONGs, para afinar y seguir también mejorando, por así decir, todas nuestras presentaciones, en este caso, en esta campaña que estamos realizando a nivel internacional. Ellos dicen, claro, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasó en Nicaragua, en Bolivia, además de la Constitución, hubo un referéndum. Y esto obviamente marca un precedente importante. La población se ha pronunciado en dos oportunidades, justamente limitando la reelección a una sola vez de manera continua. Y está claro que aquí obviamente el gobierno además no solo queda muy mal, nos deja muy mal como país, porque está claro que no podemos pedir nosotros ante la comunidad internacional que se respeten nuestros derechos, por ejemplo, cuando acudimos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y por otro lado pretendemos desconocer otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Significa que en el fondo a este gobierno, al presidente y a su partido le importa más su interés egoísta en seguir en el poder, en prorrogarse en el poder, que en realidad defender los intereses del país a nivel internacional.
¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Se ha hecho la presentación? ¿Se ha admitido? ¿Se ha recepcionado? ¿Cuál es el término correcto y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, están recepcionadas, por un lado, la petición que presentamos el 5 de octubre con el senador Arturo Murillo en representación de los 5 líderes democráticos, expresidentes, a la cual se puede adherir otras entidades, otros ciudadanos. Obviamente, más bien nosotros quisiéramos que mucha gente se adhiera porque eso fortalece y muestra que es obviamente un clamor general de la sociedad boliviana que se respete el resultado del 21 de febrero y que se respete la Constitución. Las medidas cautelares, en las cuales presentó el gobernador Rubén Costa hace unos 10 días, tienen además un efecto, es que deben ser tratadas de forma prioritaria, con un menor plazo de tiempo. Nosotros estamos utilizando, por ejemplo, como precedente las medidas cautelares que le otorgó la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos al exalcalde de Bogotá, Petro, que hoy es uno de los principales candidatos a la presidencia de Colombia. El Estado colombiano respetó esas medidas cautelares, no se procedió a la destitución del señor Petro, que hubiera llevado a la inhabilitación, y hoy la prueba es que no está inhabilitado y está de candidato. Esas medidas cautelares hablaban de los derechos políticos, aquí obviamente se está discutiendo sobre derechos políticos, derechos humanos políticos, pero hablaba de los derechos colectivos. Y derechos colectivos es lo que ejercimos los bolivianos cuando fuimos a votar en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Si se revisa el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el mismo que tratan de utilizar para justificar una reelección indefinida del presidente, ese mismo artículo 23 dice que es un derecho de los ciudadanos el participar en la decisión de los asuntos de interés público del país. Bueno, eso es lo que se hace en un referéndum. Y obviamente estas convenciones, estos tratados, han sido establecidos para defender a la gente, a los ciudadanos, frente al abuso del poder. Aquí están queriendo, por así decir, distorsionar, manipular, desvirtuar lo que es un acuerdo, una convención de derechos humanos, buscando que más bien se busque proteger a quien abusa del poder para atropellar los derechos de los ciudadanos cuando se desconoce el resultado del 21 de febrero. Entonces creo que realmente hay una cada vez mayor atención internacional sobre lo que está sucediendo en el país, y creo que también el drama que vive Venezuela paradójicamente ayuda a nuestro país en esta situación, porque obviamente en la comunidad internacional hay preocupación de que no hay otros países que lleguen a esa misma situación de ruptura del orden constitucional. ¿Qué pasa con el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tiene para pronunciarse? Bueno, nosotros hemos pedido, en el caso del alcalde Petro, ellos se pronunciaron en 5 meses, nosotros estamos insistiendo mucho y hemos tratado de justificar que se tiene que hacer en 6 meses, en su defecto en lo que va en este año. O sea, nosotros creemos que, porque las medidas cautelares tienen como objeto evitar daños irreparables. Entonces, ¿cuál es el daño irreparable a la democracia boliviana? La ruptura del orden constitucional. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir presentando todos los argumentos y toda la información que se origine en el país para que la Comisión Interamericana pueda fallar en este año antes de que se dé inicio al cronograma electoral y obviamente antes de que se pueda registrar una candidatura que viole la Constitución y atropelle el voto ciudadano el 21F. ¿No confían en que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener algún pronunciamiento respecto a esto, negando la candidatura? Es que yo creo que eso es una trampa, ¿no? Porque usted se imagina que eso solo podría suceder 3 meses antes de la elección. Entonces, obviamente, la gente del gobierno que quiere llegar a esa situación, saben que en 3 meses ya no habría tiempo para que se pronuncie alguna instancia internacional. Y sabemos que en este tribunal electoral hay gente como Exeni, que obviamente son agentes políticos del gobierno, lo que se llama comisarios políticos del gobierno en el tribunal electoral. Muchísimas gracias, senador, por haber estado con nosotros. Gracias a usted por esta entrevista. Nos vamos rápidamente a la pausa, ya retornamos.